Historia de las artes visuales 3. Neoplasticismo. Este movimiento surge durante la Primera Guerra Mundial en 1917 en Laren, Holanda, con el regreso de Piet Mondrian luego de estallar la guerra en París. Esta corriente surge en la búsqueda de un arte que no tuviera elementos accesorios, sino solo los elementales, y así llegar a la esencia de un lenguaje plástico. El neoplasticismo se caracteriza por la ausencia de curvas y el uso de líneas rectas, planos, cubos, ángulos rectos, además del empleo de colores primarios o neutros que no deben ser sometidos a modificaciones por luces y sombras. Este movimiento pretende ser trascendental, universal e inclusivo. En un contexto de guerra, proponen perspectivas ordenadas opuestas al caos mundial del momento. Se centra en el pensamiento racional y la búsqueda de una renovación estética. La pintura se vale de gamas pequeñas de contrastes que expresan formas equilibradas. Como referente vamos a tener a Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Stefano, George van Torgeloo, Vilmos Huszar, Gerrit Thomas y Jacobus Johansen. Piet Mondrian, uno de sus principales referentes, atravesó un proceso en el cual llega a sus conclusiones abstractas. Este no es un auténtico proceso creativo, sino que cuenta con un desarrollo de naturaleza empírica. Él quita progresivamente al objeto todas sus notas de individualidad, sus particularidades, hasta reducirlo a un esqueleto, una estilización. Alinea, es decir, hasta hacerlo desaparecer. Theo van Doesburg fue el encargado de la difusión de las ideas de la revista de Style, quien en 1920 realizó un viaje de propaganda a París y a las principales ciudades de Europa Central, donde participó en numerosas conferencias y espacios donde pudo generar fructíferas relaciones con numerosos artistas y arquitectos. Theo van Doesburg fue el encargado de la difusión de las ideas de la revista de Style, quien en 1920 realizó un viaje de propaganda a París y a las principales ciudades de Europa Central, donde participó en numerosas conferencias y espacios donde pudo generar fructíferas relaciones con numerosos artistas y arquitectos. El principal representante de la escultura en el neoplasticismo fue George van Torgeloo, quien atravesó una evolución de la figuración muy similar a la de Piet Mondrian en pintura. Van Torgeloo parte de la realidad, en su caso de la figura humana, y reduce progresivamente sus elementos hasta llegar a figuras geométricas. A partir de 1926, el cálculo, la matemática y la geometría van a dominar su obra. Finalmente, hacia 1925, se genera una ruptura entre Mondrian y van Doesburg. Luego del distanciamiento, Piet Mondrian dejó de colaborar en la revista de Style y se acercó aún más a la Bauhaus. Obra. Hacia 1920 se produce en Europa el comienzo del fin del primer periodo del arte moderno. El llamado retorno al orden triunfó en Francia, en momentos en que el cubismo había finalizado su ciclo. Muchos artistas, debido a las crisis de las vanguardias, intentaron hallar una nueva manera de confrontación con la representación figurativa. Para algunos pintores, las vanguardias de los años anteriores a la guerra de 1914 no podían ser más nefastas, debido a que estaban ligadas a la pérdida general de los valores de una civilización. Era la barbarie que había seguido el progreso. En Argentina, en los años 20 y 30,
el arte se centró en la renovación antinaturalista y antiperonista, en esa vía que se denominó retorno al orden. Las primeras manifestaciones se encuentran en las obras de Petoruti, Sul Solar, Nora Borges, Gutero, Gómez Cornet y en la de los artistas del llamado Grupo de París. Este llamado retorno al orden no era más que un modernismo que afirmaba la certidumbre, el orden, la pureza, la espiritualidad, pero también, como escribió Severini, podría definirse, para un pintor, en una sola frase: crear una armonía. Esto se evidencia en las intenciones implícitas de obtener un ponderado control racional sobre el resultado pictórico de las obras de esa época. Asimismo, en las apariencias de los seres y objetos, como el medio idóneo para llegar a una figuración esencial. Emilio Petoruti nació en La Plata el 1 de octubre de 1892 y murió en París en 1971. Inició su aprendizaje artístico con el maestro platense Attilio Boveri. En 1911 inauguró su primera exposición de caricaturas. Con un poco más de 20 años viajó a Génova. Su meta era Florencia. En esa ciudad adquiere un ejemplar de la revista La Serva. Esta revista es el comienzo de la influencia futurista del artista. En 1914 participa de la prima Esposizione Invernale Toscana con 4 obras, 2 óleos y 2 dibujos, que se titulaban Armonía, Movimiento. Es notorio, como se lo advierte en Armonía, que Petoruti asimiló el futurismo la problemática de la representación abstracta del movimiento. También aprendió de los cubistas que la forma no era una característica fija del objeto, definida de una vez y para siempre. También comprendió que todo es menos visual que conceptual. La mente del pintor es la que impone sus propias categorías de espacio y tiempo a los fenómenos percibidos. Si bien muchas de las obras de Petoruti están representadas de manera cubista, sus intereses eran otros. Su intención era de base impresionista, es decir, estaba interesado en la posición de la luz, la atmósfera lumínica como elemento constructor de la obra. En esta ciudad, en Génova, Petoruti conoce a Sul Solar, el cual se va a convertir en un íntimo amigo del artista. Sul Solar nace en la provincia de Buenos Aires en 1888 y muere en su casa del Delta en 1963. Residió en Europa durante 12 años continuos, en los cuales visitó Italia, París, Múnich, Venecia, entre otros. Se inició solo en la pintura. En 2 años dominaba la técnica de la acuarela, medio con el que realizó la mayor parte de sus trabajos. Las obras de Sul Solar son imposibles de encasillar en una sola vanguardia, ya que se lo caracteriza por representar mundos míticos esotéricos, de pequeños formatos. A finales de la Primera Guerra Mundial se inclina por la arquitectura. Busca permanentemente la unión entre los pueblos, la raza y la religión. En paralelo, en París, se integra un núcleo de argentinos que trabajan en esa ciudad, donde sus planteos artísticos eran definidos por Bugatti en una breve autobiografía.
biografía como la búsqueda de lo eminentemente estructural y de los auténticos valores plásticos. Este grupo se completa finalmente en 1929 con la llegada de Spilimbergo, Basaldúa, Pizarro, Morena, Bernini y Raquel Forner. Algunos de ellos exponen en conjunto por primera vez en Amigos del Arte. Horacio Butler nació en Buenos Aires en 1897 y murió en 1983. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y residió en París entre 1922 y 1933. En sus pinturas hace una constante referencia a los paisajes del Tigre. Trata temas como la naturaleza muerta y temas de la vida familiar. Su obra fue fundamentalmente ecléctica. A fines de la década del 20 se advierte una fuerte influencia cézanniana y de Friers y el ejercicio de la disciplina ordenadora, heredada del cubismo pedagógico. Héctor Basaldúa nació en Pergamino, Buenos Aires, en 1895 y murió en 1976. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes en París, donde vivió entre 1923 y 1930. Tiene la característica de representar lo pintoresco, casas viejas y los personajes que las pueblan. En sus retratos y figuras no atiende a los rasgos psicológicos del rostro, sino más bien a la actitud de sus modelos. Tiende a representarlos en una atenuada expresividad de añoranza. Aquiles Badí nació en Buenos Aires en 1894. Residió desde niño en Italia, comenzando sus estudios en Milán. En Buenos Aires se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes. En general, sus temas recurrentes son las arquitecturas, en ocasiones son escenas urbanas animadas por figuras. En ocasiones pinta las vistas de antiguas ciudades europeas, generalmente con sus monumentos clásicos. También recurre a motivos como los acróbatas, los bailarines o los jugadores de rugby. Lino Enea Spilimbergo nació en Buenos Aires en 1886 y murió en Córdoba en 1964. En 1915, con Blucher, Basaldúa, Badí y Bigatti, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes. Asistió en 1925 a los cursos de André Lotte en París. Estando en Europa, dos fuentes se convirtieron en sus referencias más importantes para su pintura: los primitivos italianos y las catedrales góticas por una parte, su vinculación con el cubismo académico de Lotte y con el arte de la avanzada moderada de entreguerras. Lotte le indujo a mirar la realidad como el resultado de una estructura interna que debía expresarse en formas de deshumanizada pureza. Spilimbergo pinta por lo general mujeres monumentalizadas, despojadas de la palpitación de lo orgánico, pétreas concretas sin sentimentalismo superficial, pero con intensidad expresiva. En las manos y en las pupilas de las mujeres y niños que retrata se puede reflejar la angustia, desapareciendo así la sensibilidad. Raquel Forner nació en Buenos Aires en 1902 y murió en 1988. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, graduándose en 1922 y en 1929 viaja a Europa, donde reside por 2 años en París. En sus pinturas desarrolla la temática apocalíptica que continuará durante los años de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desataron los desastres en las décadas del 30 y del 40, su pintura se va a ver comprometida
por representar los acontecimientos de la actualidad. Sus cuadros representan siempre figuras femeninas. Su pintura limita siempre con una visión post-apocalíptica del mundo moderno y condensa momentos desesperados de una humanidad enfrentada dolorosamente con la catástrofe. Severidad. Es evidente la influencia de los maestros franceses en la escultura argentina entre los años 20 y 40. En la escultura rioplatense se produjo un similar repudio al cubismo que el que se vivió en Francia. También siguió un paralelo retorno a fuentes netamente figurativas y aún más a modelos académicos. En los años 20, los artistas más influyentes eran Curatella Manes, Sibelino y Fontana. Se creó así un núcleo de escultores que se mantuvo fiel a lo clásico.